sube al monte, yo te espero. Pon tus cargas sobre mí, mi presencia te alimenta. Soy tu Padre, soy tu Dios. Yo te espero, te sostengo. Soy la paz que quieres sentir. Quiero hablarte y abrazarte. Solo tienes que venir al monte de Dios, al monte de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿cuántos van leyendo esa parte? ¿Qué estamos ahorita? De noche, aleluya. Esta palabra por todos lados me suena como a canguil bueno. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y como yo sí sé quién es, le voy a decir, ese es Dios. En primer lugar, Dios empieza a hacer algo con alguien, sacándolo o levantándolo del peor momento. O sea, la situación tiene que llegar a un momento difícil, peor, a una circunstancia completamente adversa, donde lo humano ya no produce nada, donde la capacidad del hombre no es suficiente, donde la fuerza del hombre no son inservibles. Dios interviene. Note bien, en primer lugar, Dios los invitó a pasar al otro lado estando de noche. Increíble esto cuando uno estudia la palabra con atención. ¿Y por qué no dijo Dios, duerman tranquilos, mañana y mañanita nos vamos al otro lado? De noche, cuando todo estaba oscuro, cuando todo está en tinieblas, cuando un hombre y una mujer se sienten rodeados de las espesas tinieblas. Si tiene fe y oye la voz de Dios como esta noche Dios nos está hablando, usted recíbala. Algo Dios a esta hora de la noche quiere hacer. Empiezan a cruzar el lago y se levanta una tempestad. En esta tempestad, en esta tormenta, por la Biblia, por lo que hemos leído, se oyeron dos tipos de voces. Mire, cuando Dios quiere hacer algo contigo todavía, usted va a oír dos tipos de voces. Escúcheme con atención. El primer tipo de voz es la voz natural. Dijeron los discípulos, Jesús, cuando lo fueron a despertar,
¿No te das cuenta que vamos a perecer? Hablaban de morir. La tormenta los tenía amedrentados. La tormenta los tenía asustados. La tormenta se les robó la fe. Tenga cuidado, porque la tormenta, aparte de atemorizarte, de asustarte, de detenerte, te roba la fe. La tormenta roba la fe. La tormenta es un ladrón de fe. ¿Cuántos me están oyendo? Se roba la fe de los hijos de Dios. Se roba la fe de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos en la tierra. Y ellos rápido dijeron: ¿no te das cuenta que vamos a morir? La voz natural. Pero hay otra voz. Jesús se levantó y le habló al mar embravecido, a los vientos: calla, enmudece. Hay dos tipos de voces que usted va a oír. Escúcheme bien, porque estoy introduciéndome. Cuando Dios te dice: quiero hacer algo contigo. La primera voz es la voz de la duda, del temor. Mira cómo estoy, en medio de qué circunstancia me encuentro encerrado. Mira cómo estoy desanimado. No tengo fuerza para creer, para avanzar, para seguir luchando. Usted sí tiene fuerza. Lo que pasa es que la tormenta está fuerte también, pero el propósito de la tormenta es ese: robarte la fe. Pero usted no permita que su fe sea robada. ¿Cuántos me están oyendo? Porque por la fe, Hebreos capítulo 11 dice que por la fe los hombres vieron hacer a Dios cosas que nunca se imaginaron que podrían ser hechas. Es que nuestras palabras juegan un papel importante, aleluya, en esta invitación que Dios nos hace. Mire, Moisés, a pesar de tus 33 años, todavía quiero hacer algo contigo. Mi respuesta juega un papel importante, porque como dice Proverbio, en la lengua, en la boca, en las palabras está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo yo voy a responder a Dios? En vez de decir: estoy acabado, mi situación es terrible, el negocio no sirve, todo me ha salido mal. Usted crea que el Dios que quiere hacer algo contigo tiene poder para cambiar su situación negativa, oscura y extraña por una situación de puertas de cielos abiertos y de bendición. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Su boca y sus palabras son los instrumentos que Dios nos ha dejado para vencer toda adversidad. Todo lo que quiera levantarse, que quiera impedir que Dios quiera hacer algo conmigo. Yo declaro que mis mejores años están delante mío. Alabado sea Dios. Yo declaro que no me voy de este mundo sin ver esta tierra levantada en un culto gigante a Dios, poderoso a Dios. Esta tierra levantada en una oración delante del Padre Celestial. Usted dice: pastor, ¿en qué se basa para usted con seguridad afirmar que Dios tiene poder para hacer algo conmigo todavía, a pesar de todo lo que me está pasando en la vida? En primer lugar, escúcheme, no le pongo oposición a que Dios tiene poder para hacer algo con usted. Usted debe creer que el único que puede hacer algo contigo se llama Dios. Dele su lugar a Dios.
Alabado sea su nombre. Los hombres le hemos robado el lugar a Dios. Satanás con astucia nos ha confundido la mente para sacar a Dios del lugar que solo Él se merece. Devuélvale esta noche el lugar a Dios y amanecerá viendo la gloria de Jehová en un nuevo despertar de vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tire abajo los baales, tire abajo la idolatría, tire abajo lo que no es Dios y ponga a Dios donde debe estar en su vida. Si usted dice que su hogar es de Jesús, pues entonces déle su lugar a Dios ahí. Si usted dice que la oficina de su trabajo le pertenece a Dios, déle su lugar a Dios ahí. Si usted dice que en la escuela para usted Dios es primero, déle su lugar a Dios ahí. Si usted dice que en la universidad para usted Dios es primero, déle su lugar a Dios ahí. Si usted dice que en el negocio primerito es Dios, déle su lugar a Dios ahí. ¿Qué dice la Biblia hablando en el libro de Génesis en cuanto al cielo, a la tierra y a todo lo que existe? El hombre que Dios usó para levantar el ejército de salvación, una misión cristiana en los Estados Unidos. Este hombre entró en una depresión. Este hombre se llenó de angustia. Acabó con todo lo que tenía en su angustia y en su dolor. Y aún deseando la muerte, y al ver que no se moría, buscó un puente para acabar la vida. Y cuando él comenzó a tomar con la idea de tirarse del puente y matarse, Dios en otro lado estaba preparando el corazón de sus siervos, preparando el ambiente de la esperanza. ¿Cuántos me están oyendo? Preparando el ambiente de las puertas de los cielos abiertos. Esta es una noche que aunque las tinieblas son espesas, Dios se adelantó a los planes protervos de Satanás, y los que tienen fe esta noche se agarran de Jesús. La palabra de esperanza está presente para producir vida y para producir vida en abundancia. Entonces dice que un joven, es que Dios hace lo increíble. Un joven, dice, si viniera un apóstol, un profeta, Dios te va a mandar un joven. Lo que no se ve, Dios puede hacerlo. Pero de lo que Dios va a hacer, no tenga duda. Porque si Dios se lo dice, es porque te estima como hijo preciado. Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Somos un pueblo especial. Entonces un joven fue tocado por Dios y le entró una gana de orar que no quería orar. Es que Dios hace todo. Y hay días que uno no quiere orar y después un ratito está orando. Y uno no quiere llorar y está llorando en el altar. No, yo no voy al ayuno y acá me llega el ayuno. Dios lo mueve a uno. Dios tiene poderes. Su poder, queridos hermanos, está vigente. Las tinieblas no opacan su poder. Las circunstancias no desmedran, no quitan el valor de su poder. No importa lo que suceda, su poder no pierde. Está vigente. Dele su lugar a Dios. Devuélvale su lugar a Dios. Y crea que esta palabra viene de Dios. Y usted amanecerá para ver la gloria de un nuevo día, acompañado con el mejor ser de este mundo, que es el Dios de los cielos. Alabado sea su nombre para siempre. Y este joven le entró ganas de orar. Le dijo a su mamá: mamá, voy a orar un ratito. Vivía cerca del puente y salió al puente. Y empezó a entrar en el área del puente a orar. Y escuchó a un hombre llorando, quejándose de Dios.
hablando contra Dios. Dios no me oye. Y el muchacho comenzó a orar por él. El hombre le decía: no te acerques, que me quiero matar. Y al final el joven, por el Espíritu Santo, lo convenció. Y el hombre aceptó, se reconcilió. Y después de unos días estaba empezando la misión que se llama el Ejército de Salvación. Yo estuve en Estados Unidos con Ketty visitando los almacenes. Son almacenes de misericordia. Son miles en todos los Estados Unidos. Que empezó de un hombre que pensó que su circunstancia no podía ser cambiada. Que los hombres pueden hacer de lo que ven. Y a usted no le conviene tener hombres por dioses. Bórrelo, quítelo de los altares en su casa. Bájelo de ahí, limpie sus paredes, limpie su cuarto, llene de gloria el ambiente de su habitación, porque Dios anhela su presencia con usted. ¿Cuántos alaban la gloria bendita del Dios de los cielos? Yo me atrevo a decirle, todavía me quedan 2 puntos. Atrévase a mirar qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Oh, Señor Jesús. No sé si usted puede entender eso. Atrévase esta noche a mirar. Pues si esta palabra viene de Dios, empiece a soñar. Libere su pensamiento de la opresión. Sea libre esta noche. Sea libre en el nombre de Jesús. Saque su pensamiento de la cautividad, de la tristeza, del oprobio. No vuelva a las redes sociales a escribir sus tristezas. No vuelva a las redes sociales a escribir su angustia y su dolor. Ahí está el fracaso. Vuelva a las redes sociales a decir: con Cristo, yo soy más que vencedor. Con Cristo todo lo puedo porque Él me acompaña. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre. Tómate 30 segundos y sueña. Esta palabra viene de Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Libere sus pensamientos. Declare con su boca: pensamientos de José Montoya sean libres. Ábrale las prisiones de oscuridad a su mente, que en la angustia y en el dolor usted mismo le ha levantado. Atrévase a abrir el candado, rompa las cadenas y declare. Yo le dije, en una tormenta hay 2 voces. La voz natural, pero hay una voz celestial. Y Hebreo dice que Dios es capaz de hacer algo de lo que no se veía. ¿Cuántos alaban a Dios? Si usted siente que lo suyo es el ministerio, mírese ahí con un pastor poderoso. Sonría. Si usted siente que lo suyo es el evangelismo, mírese ahí delante de las multitudes. Libere. Yo estoy seguro que cuando usted libere su pensamiento, esos pensamientos fueron creados, depositados en usted para soñar a la altura del Dios que nos regala la vida. Pero quien ha tenido preso y cautivo nuestro pensamiento es Satanás. Y el propósito de él es que nuestros pensamientos estén encerrados, estén enclaustrados, y nosotros pensemos que no hay esperanza. Yo me atrevo a decir que aquí hay hombres y mujeres de Dios que cuando se atrevan a creer esta palabra,
van a ser los hombres y mujeres que Dios va a posicionar para cosas extraordinarias de este nuevo tiempo. Alabado sea Dios para siempre en las diferentes áreas de la vida de nuestra sociedad. Yo creo que Dios lo estableció ahí para que nosotros nos demos cuenta que cada vez que Dios nos dice voy a hacer algo contigo, Satanás va a levantar rápido una tormenta. Pero no le tema la tormenta. Emilia, no le tema la tormenta. No le tema la tormenta, que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tienes un choclo y una taza de café, hay esperanza, querido hermano. Alabado sea su nombre para siempre. La situación va a cambiar, porque usted y yo tenemos un Dios poderoso. Dios sabe que cuando amanece, los guerreros de Dios somos bombardeados por el enemigo. No me diga que no. Si usted es papá, si usted es mamá, que tiene una responsabilidad, los libros, los útiles, los cuadernos, los deberes, la comida, pagar la luz, mejor dicho. Y usted se acuesta con buen ánimo, pero todo es que despierta y mira el nuevo día y dice, ¿por qué mejor no viene ya Jesús amado? Y entonces, su inicio de ese mover que Dios quiere provocar contigo, se te vuelve difícil. Se te vuelve como una tormenta. Mire que Israel recién tenía 3 días en el desierto. Iban cantando todas las de gozo. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Eso. David danzaba en la presencia del Señor. Y solo con un pie danzaba. David. Usted sabe cómo es eso. Pero el tercer día amanece el Mar Rojo. Pasemos al otro lado. ¿Por dónde? Dios sabe que no es fácil. Pero yo tengo una respuesta por la palabra. Porque esta es una revelación de Dios. Mira, la tormenta que se levanta tiene 2 propósitos. Detenerte, desilusionarte, desanimarte. Quitarte el entusiasmo. Para que te sientes ahí. Con esa cara que da miedo. Y no quieras ir para ningún lado. La mujer te dice, mijito, ¿y a qué hora sales al trabajo? ¿Y por qué no te largas tú? Ay, poder es eso. Habla Jehová. Pero escúchame. Le hablé de 2 voces. La una voz, a mi modo de ver, salió de la tormenta. Desde el medio del Mar Rojo, Satanás se paró y dijo, deténganse. Pero Dios llamó a Moisés, le dice, Moisés, ven acá. Desde el cielo, la una voz sale de la tormenta, pero la otra viene de arriba. ¿Cuál es mayor, la de la tormenta o la que viene de arriba? Escúcheme bien esta noche. Escúcheme bien, querido hermano. Escúcheme bien. ¿Cuál es la voz que usted debe ponerle atención? Es la voz de Dios. Desde la tormenta, Satanás, detente. Pero el Señor, Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que avance. ¿Cómo vamos a avanzar si no hay camino? Escúcheme. El camino estaba ahí.
sino que estaba bajo las aguas. La senda estaba ahí, sino que la prueba, la dificultad con la que hay que luchar cada día para ir al otro lado, para entrar en esta promesa de lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. No es fácil, pero el camino estaba ahí. Solo estaba bajo las aguas. Y cuando Dios le dijo avancen, y ellos empezaron a caminar en fe. Por eso yo le decía, párese en la palabra, camine en fe, haga lo que no podía hacer, haga lo que no podía hacer. Dígale: en el nombre de Jesús me voy a levantar. Es mejor si Dios me recoge parado y andando que acostado sin esperanza. Yo estoy seguro que Dios es galardonador de los que le creen a Él. Hace años las bancas eran de madera esas largas. Y esa noche, como que se pusieron de acuerdo, y 5 hermanas, las más gorditas, se sentaron en la banca y se me rompió. Era como algo que, una tormenta. Hay como comprar un clavo y se va a hallar la banca. Y había una banca de esas de plástico. Y en el ayuno, Señor, no puede ser. Tú sí puedes darme otra silla. A los 2 o 3 días vino un varón y me regaló 12 sillas. Dios hace de lo que no se ve algo. Dios es el único que tiene poder. Tu situación tiene esperanza. Si has pensado que no hay esperanza porque el amanecer y el inicio de este proceso de lo que Dios quiere hacer se te hace duro y difícil porque estás oyendo la voz de la tormenta, bueno, escucha también la voz que viene de arriba. Porque el enemigo siempre te va a hablar de la enfermedad. Desde el cáncer te va a gritar: ya no hay remedio. Desde la necesidad te va a decir: te tengo en crisis. Desde el disgusto con el esposo te va a hablar: ya se está buscando otra. Pero usted tiene que oír la voz de Dios. Satanás habló de la tormenta, pero hay una voz que se habla desde el cielo, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no está bajo la tormenta, sino bajo la sombra más arriba del Omnipotente, Dios del cielo y de la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si usted es un siervo de Dios, si usted es un ministro del Evangelio, la tormenta no es tu cobertura es Dios. ¡Ah! Satanás te va a gritar: detente, pero Dios te va a decir: avanza. Voy a terminar. Cuando te atreves a caminar en lo que Dios quiere hacer contigo, vas a descubrir 2 cosas. Lo primero que vas a descubrir es quién usted fue en la angustia, en la tristeza, en la enfermedad, en el dolor. ¿Cuántos me están oyendo? Usted se va a dar cuenta: oye, ¿dónde yo estuve? Yo era alcohólico, yo era perdido, yo estaba arruinado, quebrado. Pobre de mí si Dios no me hubiera alcanzado. Como Jeremías, van a decir otros que le sirven: yo no sabía ni hablar porque yo era temeroso, como Isaías, como Moisés. Yo era gago. Y mira cómo soy ahora predicándole a la multitud. Y alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Usted va a descubrir quién fue. Y en la medida que usted le cree a Dios, vas a descubrir quién eres ahora que Dios está haciendo algo contigo. Escúcheme bien con atención. No te quedes de este lado, del primer lado. Muchos se han quedado del primer lado. Todavía siguen siendo los mismos que son. Pero la palabra de Dios nos presenta una oportunidad de pasar al otro lado. Porque Dios quiere que dejes de ser lo que eres para hacer contigo Dios lo que Él ha soñado hacer contigo. ¿Cuántos me están oyendo? No se quede del otro lado. No se quede parado ahí, no. Me dijo un viejito que yo lo ministraba sobre el pecado. Dijo, ay, pastor, pero no le diga a nadie. A ver, dígame, para ver si puedo guardar el secreto. Un viejito, es que el pecado es bueno. Quiere todavía vivir. Quieren seguir siendo ser lo que son. Sacúdase. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo el mismo cacarrabia ahí? ¿Hasta cuándo va a ser el mismo mal pensado? ¿Hasta cuándo va a ser el mismo falto de fe? ¿Hasta cuándo va a ser el mismo dudoso de Dios? ¿Hasta cuándo va a ser el mismo pecador que tiene los pecados guardados en el secreto de su alma? Dios le da la oportunidad de dejar atrás lo que eras. Y un día vas a llorar y te vas a gozar. Y la Biblia dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque vas a decir, increíble, de dónde Dios a mí me arrancó, de dónde Dios a mí me sacó. Y mira nomás, ¿dónde me ha traído Jehová, el Dios de mi alma? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre, a su nombre. Hermano, acabo con esto. Llegue al otro lado. No me entendieron. Se lo voy a decir de la otra manera, a la antigua. Quédese ahí donde está. Tampoco, ¿qué mismo es esto? Llegue al otro lado. Dios quiere hacer algo contigo. Iglesia amada, iglesia de mi corazón, toda la madrugada oro por ustedes. Cuídalo. Hace como 6 meses Dios me enseñó a orar para que les dé un ambiente de paz. Que donde se desenvuelvan en su diario vivir sea de paz. Porque el mundo sufre de estrés y de opresión, querido hermano. Iglesia de mi corazón, lleguemos al otro lado. Si usted cree conmigo, póngase en pie. Dios quiere hacer algo conmigo. Levante su rostro al cielo. Por esta ocasión no lo tenga abajo. Porque creo que Dios nos ha dado una revelación. De la tormenta sale una voz. Y casi siempre uno pone la mirada a la altura de la tormenta. Pero la voz que usted y yo debemos oír no es la de la tormenta. Es la que viene de arriba. Levante su rostro. 30 segundos. Cuéntele a Dios. Hable con Dios. Hable con Dios.
Hable con Dios. Un minuto. Auméntale un poquito. Cuéntele. No tiene que gritar. Cuéntele a Dios. Dígale, me paro sobre la palabra. Ya tenía ganas de devolver el ministerio, de vender la tienda, pero me voy a parar con la mirada puesta en ti. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso que nos asedia, puestos los ojos en Jesús, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor está ahí. Gracias,